Hola, gracias por estar aquí, sintonizado una vez más con Generación de Fe. Gracias por estar allí, tú que te conectas, que sacas tu tiempo para aprender un poco más, para crecer, para buscar, ¿verdad? Y buscar esa estatura día a día, creciendo, alimentándote de la palabra. Qué bueno que puedas estar aquí. Damos gracias a Dios porque por su fidelidad y porque sus misericordias son nuevas cada mañana, tú y yo podemos disfrutar de un día más de vida. Vamos a darle la bienvenida a este tiempo y bueno, invitemos al Espíritu Santo, la persona más importante para estar en medio nuestro. Amado Espíritu Santo, precioso Dios, te pedimos tu asistencia, pedimos que seas tú en medio de este tiempo y que tú direcciones, Señor, que tú traigas revelación a nuestras vidas y nos ayudes a entender eso que tú quieres que entendamos, Señor, que nos es necesario para vivir, Señor, delante de ti, como tú quieres que lo hagamos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma control de todas nuestras cargas, toma control de toda ansiedad, de toda preocupación, Señor. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté en medio nuestro, en medio de los hogares de cada uno de los que se conectan, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, quiero compartir con ustedes en el libro de Proverbios, habla sobre la sabiduría en el capítulo 1. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? Queremos ser sabios, nosotros debemos ir a la fuente, pues Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. La Biblia nos enseña que Él es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Es una de las cualidades de Dios. Por lo tanto, si queremos ser sabios, tenemos que acercarnos a la fuente. La sabiduría no anda por allí, ¿verdad? Suelta de madrina, como de pronto podemos decir aquí en la costa, sino que ella tiene una fuente, Él es la fuente. Si nosotros queremos vivir como Dios espera que lo hagamos, debemos acercarnos a Él. Vamos a leer en Proverbios. Dice que la sabiduría, en Proverbios capítulo 1, podemos leer sobre, desde el versículo 20. Dice que la sabiduría traerá para nosotros, será de bien, ¿verdad? Será de bienestar, porque aquel que maneja su vida con sabiduría se evita muchos dolores de cabeza, toma buenas decisiones, preserva su vida del mal. Pero cuando no obramos con sabiduría, ¿verdad? Sino que somos naturales, simples, sin entendimiento, y cuando nosotros decidimos no buscarla, ¿verdad? Dice que hay unas consecuencias cuando nosotros menospreciamos la sabiduría, es decir, cuando nosotros estamos menospreciando a Dios, porque Él es la fuente de tu sabiduría, de mi sabiduría, Él es. Mira lo que dice Proverbios 20, del versículo 20 en adelante dice: la sabiduría resuena en las calles y alza su voz en las plazas, pregona en las principales calles y declara sus discursos a la entrada de las puertas de las murallas. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, se complacerán en la ingenuidad y ustedes escarnecedores se deleitarán en el escarnio y ustedes insensatos detestarán el entendimiento? Si se arrepienten ante mi reprensión, derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mi palabra. Puesto que llamé y no creyeron, y alcé mi mano, pero no prestaron atención, sino que despreciaron todos mis consejos y no se complacieron en mi reprensión. También yo me reiré de su infortunio y me gozaré cuando les sobrevengan súbitamente turbación y destrucción, y su ruina llegue como un torbellino, y cuando les sobrevenga la angustia y la adversidad. Entonces clamarán a mí, pero yo no les responderé. Se presentarán delante de mí, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron el entendimiento y no eligieron el temor de Jehová, ni anhelaron mis consejos y tuvieron en poco toda mi amonestación. Por tanto, comerán del fruto de sus senderos y se saciarán de sus propios consejos. Por eso el rechazo de los ingenuos los matará, y el desvío de los faltos de entendimiento acabará con ellos. Pero el que me obedezca habitará confiadamente y será librado de muchos males. Mira qué tremendo lo que dice la palabra, ¿verdad?
Y no estamos exentos, o sea, el hombre natural, el que quiere vivir um, sin dar mayor preocupación, sin darle una mayor inversión, al entender que la vida tiene un sentido, la vida tiene un requerimiento, la vida tiene un propósito, y que no estás aquí simplemente como parte solamente de la creación de Dios. Recuerden que a los que le recibimos, a los que creímos en su nombre, ¿verdad? En Cristo Jesús, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Y por haber sido hechos hijos de Dios, estamos obligados a tener una dependencia de nuestro Creador, a buscarlo, porque Él es la fuente para todas las áreas de nuestra vida. Creemos que la sabiduría está limitada solamente a los estudiosos. Creemos que la sabiduría está limitadamente solo a un pequeño puñado de hombres. ¿Por qué? Porque no inquirimos, no buscamos. La Biblia enseña, Jesús nos dice que en la palabra nos revela, dice, a vosotros os parece que en ellas están escritas todas aquellas cosas acerca de mí. Él es la luz, Él vino a traer luz, porque el entendimiento del hombre está entenebrecido, el entendimiento del hombre, la sabiduría que opera en este mundo es animal, es terrenal, es diabólica. Y cuando nosotros operamos en esa sabiduría, consecuentemente nosotros vamos a tener una vida que nos va a llevar a vivir lejos del Señor. No podemos ser personas naturales que carecen de entendimiento, porque aún eso nos va a pesar. Pero creemos que la sabiduría está determinada por los títulos universitarios, creemos que la sabiduría está determinada por todos los cursos o todas las universidades a las que hayas podido ir. Hay gente muy sencilla con la que tú te encuentras que tiene tanta sabiduría en sus palabras, hay tanta sabiduría en su boca, porque son personas apercibidas de los tiempos. El domingo nuestro pastor hablaba de los hijos de Coré, sabios y entendidos en los tiempos. Usted y yo debemos anhelar, procurar la sabiduría. El libro de Proverbios nos está llamando, nos está diciendo, busca la sabiduría, porque ella va a coronar tu vida de favores, te va a llenar de bien. La sabiduría nunca nos va a hacer mal, pero sí nos va a hacer mal vivir faltos de sabiduría, faltos de entendimiento. Usted y yo estamos en este momento viviendo en unos tiempos que son muy, muy duros, muy difíciles. Pero estar desconectados del Señor, ¿verdad? Querer vivir como si fuéramos simplemente parte de la creación, como los árboles, como los animales, va a traer sobre nuestras vidas, va a hacer que las cosas sean más difíciles, sean más duras. Cuando usted y yo estamos conectados al Señor, cuando usted y yo nos estamos alimentando a la fuente que es nuestro Creador, nuestro Hacedor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando yo decido vivir mi vida, cuando yo decido tomar mis decisiones, cuando yo decido hacer mi proyecto de vida, ¿verdad? Bajo la dependencia de la sabiduría absoluta de Dios, mi vida, voy a evitarme muchos dolores de cabeza, voy a evitar tropezar. La palabra del Señor nos enseña que su pueblo carece por falta de conocimiento. Conocer la palabra del Señor. El manual de instrucciones para nosotros es su palabra. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? A través de su palabra. ¿Qué nos enseña su palabra? Nos enseña sobre muchas cosas. La Biblia no está limitada solamente como alimento espiritual. En la Biblia hay fuentes de sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia, me va a decir usted, pero eso fue escrito de hombre, pero fue escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Fue escrita y fue dejada para revelarnos al Padre. Nosotros necesitamos acercarnos al Padre y la Biblia nos enseña cómo piensa Él, cómo obra Él. Es a través de la palabra como nosotros comenzamos a acercarnos a nuestro Dios, a buscar en ella la sabiduría que Dios reveló, la sabiduría que Dios nos ha permitido, ¿verdad?
buscar en la palabra, nos ha permitido acercarnos a ella para llegar a Él. Es a través de la palabra, porque cuando nosotros estamos conectados a la palabra, estamos conectados a nuestro Dios y si estamos conociéndolo más a Él, y si lo conocemos a Él, nosotros podemos acercarnos confiadamente, ¿verdad? Y podemos pedir, como dice en Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, porque la va a dar abundantemente y sin reproche a aquel que se la pida. Nosotros tenemos que tener sabiduría para vivir los tiempos, tenemos que tener sabiduría para vivir nuestra vida en esta tierra. La fuente primordial es el Señor. Mira que cuando nosotros decidimos darle la espalda a la sabiduría, necesitamos entender que nos sobrevendrá dificultad. Cuando nosotros decidimos vivir como simples, dice, cuando nosotros aborrecemos la reprensión del Señor, es decir, queremos vivir bajo nuestros propios designios, bajo nuestras propias directrices, ¿verdad? Y dejamos de lado lo que dice la palabra del Señor, lo que Dios quiere para nuestra vida, nuestros pensamientos no van a estar alineados a sus pensamientos. Y dice Isaías que sus pensamientos no son como los míos. Los míos son diferentes, los míos son pensamientos de paz y de bienestar. Pero nuestros pensamientos muchas veces carecen de inteligencia y de sabiduría para manejar nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida es esencial la sabiduría. Y una de las cosas que debemos procurar en este tiempo es pedir al Señor que nos haga sabios y entendidos. Porque es muy fácil extraviarnos del camino. Es muy fácil que podamos malinterpretar lo que dice la palabra del Señor y por ende desviarnos. Es muy fácil. Este mundo tiene cosas muy agradables, este mundo tiene cosas que parecen buenas, pero que finalmente no lo son. Y cuando usted y yo decidimos rechazar, ¿verdad?, la sabiduría, rechazar a Dios, porque la sabiduría es Él, viene de Él. Cuando nosotros decidimos rechazar la sabiduría, entonces dice que cuando nosotros invoquemos el nombre del Señor, pues Él no nos va a escuchar. Pero si yo te estoy enseñando, yo te estoy dando mis palabras, hijo mío, átalas, escríbelas en tu corazón y átalas a tu cuello. Dice la palabra. O sea, de día y de noche está pendiente, meditando en la palabra, porque ella va a ser vida para ti, va a ser lámpara a tus pies, va a guiar, va a ser lumbrera a tu camino. Es decir, la palabra nos va a direccionar, nos va a guiar. No es fácil ser padres, no es fácil ser esposas o ser esposos, no es fácil de pronto ser un empresario, no es fácil ser un excelente profesional, no es fácil ser un buen ser humano si nosotros no estamos alimentados de lo que dice la palabra, si nosotros no estamos conectados al Señor. ¿Usted ha escuchado el dicho que errar es de humano? Bueno, es fácil. Pero cuando nosotros decidimos volcar nuestra vida, buscarlo a Él, querer sabiduría, anhelar lo que viene de Él, dice que todas las demás cosas, la sabiduría llenará tu cámara de bendiciones. Con sabiduría, ¿verdad? Vamos a edificar no solo nuestras vidas, sino la vida de los nuestros. Vamos a edificar sobre nuestras generaciones futuras. No van a ser faltos de entendimiento. Mira que cuando nosotros decidimos vivir a nuestra manera, la mayor parte del tiempo nosotros vamos a acarrear sobre nosotros muchas dificultades. ¿Cómo así? O sea, que entonces yo no puedo vivir porque todo lo que va a sobrevenir a mi vida por estar falta de sabiduría va a ser mal. O sea, lo que pasa es que vamos a tomar decisiones basados en nuestros pensamientos, basados en la sabiduría terrenal, la cual es animal y es diabólica. Y esta sabiduría nos va a permitir tomar decisiones que van a afectar nuestra vida de una u otra manera. Les pongo un ejemplo. La Biblia nos enseña: no te apresures ni salgas por fiador de tu amigo ni de tu hermano. Si no has considerado, búsquenlo, ahí está en el libro de Proverbios. Si no lo has considerado, pilas,
Vas a estar asumiendo una cosa, o sea, si tú vas a ser fiador de tu amigo o de tu hermano, ten en cuenta que tú tienes que tener la capacidad para asumir si él no paga. Es lo que te está diciendo la palabra. Y nosotros a veces andamos ligeritos. O sea, eso era como por ponerle un ejemplo. A veces salimos a tomar decisiones basadas en emociones. A veces salimos a tomar decisiones, ¿verdad?, trascendentales e importantes en nuestras vidas sin consultarle al Señor. David era un hombre que él sabía quién era su fuente. Él sabía dónde debía buscar. Cuando él no sabía las cosas, él sabía a quién debía dirigirse, a quién debía invocar, a quién debía buscar en dirección. Él sabía que su fuente era Dios. Él sabía que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Él sabía que Dios, el consejo que venía del Señor, era un consejo bueno y era de bien para su vida. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien, decía David. Pero David era un hombre que vivía conectadito. Era un hombre que procuraba saber qué le iba a decir Dios, qué le iba a direccionar. Y tú y yo en estos tiempos tan complicados, tan conflictivos, debemos procurar la sabiduría. Dice que el que obedezca a la sabiduría habitará confiadamente y será librado de muchos males. Será librado de muchos males. El ejemplo que le puse ahorita del salir fiador de su hermano, de su amigo, era simplemente una ilustración, pero hay muchas cosas aún de mayor trascendencia en nuestra vida. Debemos procurar anhelar lo que viene de arriba. Debemos procurar vivir bajo los lineamientos que el cielo tiene marcados para ti y para mí. Dejemos de vivir una vida como tan ligera, tan livianita. Como venga la vida yo la voy toreando, pero si la vas toreando sin sabiduría, si la vas toreando solo en tus fuerzas, vas a llegar al final del camino cansado y tal vez frustrado y muy probablemente con el sentimiento de haber fracasado. Recientemente, una gran amiga perdió a su esposo y fue tan duro. Su hijo se crió con mis chicos prácticamente. Mi hijo mayor y él fueron desde el preescolar, están juntos. Y su pérdida yo la sentí como mía. Y todo esto me llevó a pensar, me llevó a reflexionar. ¿Y qué tal si fuese yo a quien el Señor llamara y dijera, hasta hoy llegas? ¿Tu tiempo ha terminado? ¿O si hubiese sido mi esposo en lugar del esposo de ella? ¿Qué cosas dejé de hacer? ¿Qué cosas dejé de darle a los míos? Y no me refiero a las cosas materiales. ¿Cuánto tiempo yo dejé de dedicarle a los míos? ¿De cuántas veces dejé de instruirlos? ¿Dejé de rodearlos, de formarlos, de enseñarles? ¿Cuántas cosas, cuántos errores yo cometí y que esa falta de sabiduría, de entendimiento, de ser entendida, voy a dejar por ello consecuencias sobre mis hijos? Este es un tiempo para reflexionar, porque usted y yo no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. La Biblia dice que en sus manos están escondidos nuestros tiempos, ¿verdad? Nuestros tiempos están en Él, pero usted y yo tenemos que procurar que los días que estemos sobre esta tierra los vivamos agradándole, buscándolo a Él, dependiendo de su palabra, haciéndonos de la sabiduría, como si mañana o como si este fuera el último día. Tu existencia produce para otros bienestar o malestar. Tú vas a bendecir, tú vas a ser una fuente de bendición para los tuyos. Pero solamente lo vamos a hacer bien si vivimos conectados a la palabra del Señor, si aceptamos la amonestación del Señor, si nos dejamos corregir por el Señor, si nos dejamos guiar. Dice, este es el camino, andad por él, no desviéis ni a derecha ni a izquierda, andemos en el camino del Señor. Esa es la reflexión que quería compartir con ustedes hoy. Vamos a tomarnos un poco más de tiempo, vamos a meditar un poco más en la palabra, sobre la manera como estamos llevando nuestra vida, nuestros días, ¿verdad?
con esta pandemia también pienso que ha sido un tiempo que nos ha llevado a reflexionar, a que tenemos que estar más entendidos sobre cómo estamos viviendo nuestros tiempos, qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con los que nos rodean, estamos instruyendo correctamente, estamos dejando en ellos sembrados principios, estamos nosotros construyendo una vida que cuando nos vayamos de esta tierra podamos heredar sobre ellos bienestar y no mal, como le pasó al profeta que se murió y después quedó, o sea, estaba tan endeudado que cuando vinieron los acreedores, los hijos de él iban a tomarlos, iban a ser tomados para pagar la deuda que él había dejado. Entonces son tiempos, mi amado, para buscar la sabiduría, para desear lo que viene de lo alto, para desear estar conectados al Señor y hacer un borrón y cuenta nueva. Hasta aquí yo viví de esta manera, ahora voy a vivir a la manera de Dios, voy a hacerlo de una manera diferente, voy a buscarlo, voy a anhelarlo y voy a hacer porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Entonces voy a procurar alinearme con el Señor para comenzar a disfrutar de una vida plena, una vida llevada con sabiduría, con entendimiento, para que sea de bendición mi legado sobre esta tierra. Gracias por estar aquí. Pido al Señor que su sabiduría sea derramada sobre mi vida y también sobre la suya, pero hay que buscarla. Hay que buscarla. Ella está allí disponible para aquel que decide acercarse y vivir de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Gracias por estar aquí este tiempo. Que el Señor les bendiga, les guarde y que despierte ese deseo en su corazón por querer anhelar más de Él, por desearle, por buscar sabiduría, por vivir con entendimiento su relación con el Señor. Que tengan un resto de día bendecido y que, el Señor les guarde, les anime, les fortalezca y les conforte. En el nombre poderoso de Jesús, hasta una próxima ocasión. Amén.